Bien, saludos, profe Garza. ¿Por qué los continentes tienen ese nombre? ¿Por qué África se llama África? ¿Por qué Europa se llama Europa? Asia se llama Asia, Oceanía como tal y América como tal. Pues bien, en otros contenidos he explicado el origen acerca de algunos países como de América y de Europa. Incluso también el por qué los continentes se llaman así. Pero nos olvidamos del continente de Asia y hoy es el momento de explicar por qué Asia se llama así. Pero hagamos un resumen acerca de por qué los continentes llevan ese nombre. Empecemos con la cuna de la humanidad. Como ustedes saben, la cuna de la humanidad es el África. No confundir la cuna de la humanidad con la cuna de la civilización. En el primer caso, nos referimos acerca de en dónde apareció el hombre. Cuando hablamos, en cambio, de la cuna de la civilización, es acerca de dónde surgió la cultura. Pues bien, cuando queremos responder acerca de dónde apareció el hombre, la respuesta es en el África. Y según los autores romanos, como por ejemplo Polibio, en su libro Historias, recuerden que los tres autores clásicos de la historia de Roma, de la época, son Polibio, Tito Livio y Suetonio. También se pueden nombrar otros historiadores como Salustio o Plutarco, incluso Dionisio de Halicarnaso. Y todos sostienen que el continente de África se llama así porque significa sin frío. África, A en latín significa sin, y frica hace alusión al frío. Y obviamente África es un continente que por su ubicación en los trópicos hace mucho calor, o sea, continente sin frío. Y como ustedes saben, hace ya buen tiempo se sabe que África es la cuna de la humanidad. Allí surgieron los dos primeros antepasados del hombre, el Australopithecus, como la famosa Lucia Farensis o la niña de Selam, y los Homo habilis. Los Homo habilis. Entonces, resumiendo, África, cuna de la civilización, allí surgió el hombre, perdón, cuna de la humanidad, significa sin frío. Bien, va uno. Luego de la aparición del hombre, surge la civilización, surgen las culturas. Y en ese caso, la cuna de la civilización es el continente de Asia, la famosa zona de Mesopotamia. Aquí voy a mostrar otra bibliografía, porque aquí en los contenidos hablamos con bibliografía, como dice este libro, cuna de la civilización, o sea, cuna de las culturas, en este caso Mesopotamia. Mesopotamia es una región que en griego significa región entre ríos. Meso significa entre, en medio, y pontos significa ríos. O también puede ser lago, laguna o mar. En este caso es región entre ríos, los famosos Éufrates y Tigris. Como ustedes saben, en Mesopotamia, actual país de Irak, allí surgieron las primeras civilizaciones, siendo la más antigua la civilización de los sumerios. Luego vienen los acadios, luego los babilonios, los asirios y retornan los babilonios, también llamado neobabilonios o caldeos, cuando aparecen por segunda vez. Pero de esas cuatro culturas, los sumerios, los acadios, los babilonios, los asirios o los neobabilonios, son los asirios quienes le pusieron el nombre de Asia por el nombre de un dios llamado Asur. Y Asur hace referencia a donde el sol aparece. Como todos saben, el sol aparece en Oriente, entonces la palabra Oriente hace referencia al dios Asur, y eso ustedes lo pueden encontrar en un diccionario de etimología. Como ustedes saben, la etimología estudia el origen de las palabras, y se sabe que la palabra Asia viene del idioma asirio, Asur, que hace referencia al oriente, diferente a la palabra Ereb, que en asirio significa occidente. Interesante. Eso tiene sentido porque en la zona de Asiria, de Asia, Asiria, Asur, Asiria, si le quitamos la A, nos quedamos con Siria. Precisamente el país de Siria lleva ese nombre. Entonces, Asia, de ahí deriva asirios, de ahí deriva Siria, significa sol que se va poniendo. Y el sol
aparece en Oriente, Asur, Asiria. El continente más grande es Asia y es la cuna de la civilización. En Asia aparecieron los mesopotamios, los persas, India y China. Entonces, sabemos ahora que Asia significa sol que se va poniendo o donde el sol aparece. Bien, va 2, Asia. ¿Qué hay del continente de Europa, conocido como el Viejo Mundo? Entonces, si África, lugar sin frío, o sea con calor, fue la cuna de la humanidad, los Australopithecus y Homo habilis aparecieron en el África. También posteriormente la cultura egipcia. Si Asia es la cuna de la civilización, y Asia significa del asirio, Asur, que hace alusión al sol que se va poniendo. Europa lleva el nombre de una famosa princesa, hija de Agenor, rey Tiro, o sea, de la cultura de los fenicios. Como ustedes sabrán, los fenicios crearon ciudades autónomas: Tiro, Sidón, Biblos, Ugarit, Cartago, Cádiz son ciudades-estado fenicios. En ese caso, los fenicios se parecían a los griegos, formaron ciudades-estado, ciudades autónomas. Y en Tiro existía un rey hace mucho tiempo llamado Agenor, que tenía varios hijos y una hija muy pero muy bella llamado Europa. Esa historia que voy a resumir, usted lo puede encontrar en un buen libro de mitología griega, como lo que estoy mostrando. Me están pidiendo mucho acerca de que haga resúmenes sobre mitología, y por supuesto que vamos a hacer resúmenes de la mitología, especialmente de los griegos. Pero hoy toca hablar acerca del continente de Europa. Entonces, Europa era una princesa muy hermosa, hija del rey Agenor, del cual el rey la cuidaba mucho, porque era muy bella, y siempre lo mantenía vigilado con sus hijos. Tenía 5 hijos. Y un día estuvo Europa en la playa, en la costa oriental del mar Mediterráneo, actual país de Líbano, y de repente aparece un grupo de toros, pero ella se percata de un toro blanco, hermoso, bello, majestuoso. Bueno, era Zeus transformado en toro. No será la primera vez, según los mitógrafos, que Zeus se transforma en un toro. No será la primera vez. Entonces, Europa, la princesa, acaricia, se acerca al toro, lo acaricia. El toro se muestra muy, pero muy manso, como una ovejita, dice la mitología. Y resumiendo, Europa sube en su lomo, y todos que al comienzo estaban, ¿no?, sus hermanos, sus amigas, que estaban temerosas, al final se empezaron a reír. Los detalles, si no pueden encontrar un libro como el que he mostrado, aquí hay otro libro llamado Mitos Griegos. Y aquí dice claramente el rapto de Europa, si quieren encontrarlo fácilmente. Entonces, el toro se acercó al mar, empezó a nadar, y Europa, cuando se dio cuenta, estaba lejos de la costa. El toro nadó, nadó y nadó, y llegó hasta la isla de Creta. Curiosamente, la primera cultura de Grecia, o la Grecia prehelénica, es Creta. Bueno, allí llevó este toro, que era Zeus transformado, a Europa, y luego el toro se transforma en el dios Zeus. Zeus se presenta, seduce a esta princesa, y esta princesa le dio 3 hijos. El más conocido, Minos, pero también Sarpedón y Radamantis. Y esos 3 hijos son los primeros hijos de Europa. Hay una coincidencia muy interesante con el diluvio de la Biblia, porque en el diluvio también vamos a decir, los que se salvan del diluvio son 3, los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. En otro contenido mencionaré acerca de esos personajes. Bien, entonces ya sabemos por qué Europa se llama así, por la famosa princesa llamada Europa, que el dios Zeus la sedujo. En el segundo capítulo explicaré por qué América se llama como tal, y también Oceanía. Entonces, les espero en mi segundo contenido. Permiso.